Segundo bloque de Sin Retórica y rápidamente pasamos a la entrevista con Roy Abelardo Nikic. Y como les anunciábamos en el inicio del contenido de nuestro programa, la gentileza de Roy Abelardo Nikic de recibirnos, es precandidato a Intendente de Resistencia. ¿Cómo le va, Nikic? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Realmente bien. Bien, Bien, gracias. ¿Cómo se está tenía previsto antes que nada volver al ruedo así de esta manera, aunque nunca dejó obviamente la actividad política, pero ahora ya en campaña, la precandidatura? Absolutamente estaba todo descartado. Ajá. No dejar la política porque es algo que Claro. ya tengo demasiado tiempo y, como a veces digo, cuando salgamos con los pies para adelante vamos a dejar de hacer política, pero no competir, Ajá. no entrar en la competencia. La del 2019 fue una cuestión interna en donde había que decidir conformar la fórmula gobernador y vice, acompañándolo a Karim Peche. Y en el 2021, por algunas cuestiones internas de la Unión Cívica Radical, armar lo que fue la primaria para movilizar a todo el partido, lo cual creo que fue muy saludable, porque inclusive lo hicimos sin confrontar, sin criticarnos, así que fue una buena experiencia, pero después ya no. Así que esto para mí es una cuestión que no la tenía ni pensada siquiera, mucho menos ser candidato a Intendente de Resistencia. Así que la invitación de Leandro Esdero y la situación interna partidaria, me hizo replantear, pensar, y una vez que tomé la decisión, muy razonada, obviamente estamos en carrera, con muchas ganas, con muchos deseos y muy motivados, realmente muy motivados, porque uno ve en el trato con la dirigencia, la militancia de nuestro partido, de Juntos por el Cambio, con los otros partidos, la buena predisposición que hay y que hubo para conformar las listas de concejales, de diputados, en donde nosotros, en lo personal, no tuve injerencia a los efectos de dejar las manos libres para Leandro Esdero, que es nuestro candidato a gobernador, pueda hacer esto que hizo, que es una propuesta muy plural, tanto en diputados y en el caso nuestro acá en Resistencia. ¿Cómo está el reglamento interno, digamos, como para armar las listas después de las PASO? ¿El que gana se lleva todo o bien hay una determinación, un porcentaje? A diferencia de 2013, 2010, 2021, en donde lamentablemente nuestro partido cambió las reglas históricas de juego, que era 25% para tener la minoría y 2-1 en el reparto. Es decir, sacando el 25%, uno tenía el 33% de los cargos. En estas dos opciones, digamos, la peor fue la del 2013. Había que sacar el 33% de los votos y te tocaba el 20% de los cargos. Y la del 2021, el 33%, y te toca el 25% de los cargos. Así que en esta hay que tener 25% para la minoría. O sea, se volvió a lo que es históricamente en la Unión Cívica Radical. Así que inclusive creemos que hay que modificarla para que sea sistema DON, todas esas cuestiones. Así que, pero bueno, en definitiva... Pero ahora es 25% y 2 por 1. 2 por 1, así que 2 para la mayoría y el tercero para la minoría. Y eso posibilita la participación salvo que no se llegue al 25% en la segunda lista, ¿no? Así es. Mira, lo más importante, y esto lo hablo como alguien que ha militado o empezado a militar en política durante la dictadura militar, en donde la pelea era volver a votar. Esa era la consigna, es decir, volver al sistema democrático y de elección por parte de los ciudadanos de las autoridades. O sea que por eso las primarias para mí son una buena idea y una buena decisión que se ha tomado, más allá que el vecino se sienta molesto porque tiene que ir a votar, pero da la oportunidad para que el que se quiera presentar se puede presentar, es decir, los requisitos son mínimos, y se termina con eso de que entre cuatro paredes, claro, con el dedo de fulano. Así que bien, yo creo que es una medida muy saludable democráticamente hablando, y por eso
el pedido que hacemos a la ciudadanía, en este caso de Resistencia, de que este 18 de junio concurra a votar y elija. Y las propuestas son muchas, 2 en nuestro caso de Juntos por el Cambio, pero también hay varios partidos y frentes más, así que lo importante es que haya una selección previa, para eso son las primarias, y bueno, y al ser abiertas posibilita que no sea solamente el afiliado el que pueda votar, ¿no? Exactamente, o sea, son generales, van todos, pero por eso digo, es decir, más allá de las pertenencias partidarias, afiliados o no, puede votar a otro partido, a otros candidatos que le interese que compita el 17 de septiembre. Y usted, como ciudadano de Resistencia desde hace mucho tiempo, ¿no? 15 años. Como habitante, digo, de Resistencia, seguramente 15, la recorre, la ve. 15 años. Claro, 15 años. ¿Cuál cree usted son los principales inconvenientes que está padeciendo Resistencia en sus distintas zonas? Porque deben tener necesidades y realidades distintas, ¿no? Hay situaciones distintas, diferentes, pero hay cuestiones que son insoslayables en el recorrido y en la vivencia de cada uno de nosotros, es decir, la falta de iluminación en Resistencia es una cuestión crónica, sin resolver, y esto, como decía yo el sábado, la oscuridad o la semioscuridad genera la posibilidad o transforma a nuestra ciudad en un criadero de delincuentes. Entonces, la iluminación o la falta de iluminación en Resistencia está muy vinculada con la seguridad ciudadana y el miedo que hay hoy, porque no solamente el acto delictivo fortuito que le toque a uno, sino que ya hoy tenemos o se ha sembrado o tenemos temor por nosotros, por la familia, por nuestras propias viviendas. Es decir, es una cuestión que no se puede dejar de hablar. Hay que iluminar Resistencia, no hay vuelta de hoja. Las calles de tierra, intransitables, las recorrí antes de la inundación o de la última lluvia, no inundación, sino del último fenómeno hídrico acá, después de muchos años de sequía. Es decir, las calles de Resistencia de tierra están sin mantener, absolutamente sin mantener, y son los lugares por donde tienen que transitar los colectivos, tiene que salir a veces o entrar una ambulancia o un patrullero para cuestiones de salud o de seguridad, y entonces uno se pregunta por qué una cuestión tan básica como es el mantenimiento de las calles de tierra no se hace. Y no hay respuesta, no hay forma. O Resistencia como capital de la mugre, es decir, es insoportable la cantidad de residuos, no solamente domiciliarios, digamos, los de la casa misma, sino también de escombros, de ramas, en una cantidad inusual, microbasurales. A ver, que son servicios que se prestan, digamos, muy simple, muy fácil, que están resueltos. Va a ver que los desagües están limpios, que se recolectan los residuos, está perfectamente iluminada, las calles de tierra están arregladas, porque eso, después de 40 años de democracia, tendría que estar resuelto y hoy estar discutiendo o analizando en Resistencia otros temas que hagan a las esperanzas o las expectativas de la gente joven, digamos, transformar o volver a lo que fue Resistencia, una ciudad pujante en lo económico, en lo industrial. Yo hace años decía, Resistencia era la ciudad fenicia del NEA, porque era una ciudad muy comercial, muy emprendedora, muy industrial. Si alguien quería invertir del nivel nacional en el NEA, digamos, tomaba como punto de referencia Resistencia. ¿Y eso ya no es así, Nikich? No es tan así. O sea, Formosa ha crecido, Posadas ha crecido, Corrientes ha mejorado muchísimo y entonces la competencia es mayor. Y acá tenemos serias dificultades con el tema de los movimientos sociales, los piquetes. Ahí justamente toca un punto central, ¿no? Que no es solamente la incomodidad del transeúnte, sino del comercio de Resistencia, de las actividades administrativas del Estado que están en el centro, es decir, se trastoca todo. Entonces, el tema de los piquetes, al parecer, según los que conocen bien el tema, no es de competencia municipal estrictamente, ¿no? No, absolutamente no tiene nada que ver la municipalidad, nada. Entonces, en ese sentido, es decir, nos hemos planteado también nosotros, en medios colegas tuyos,
de que más allá de que digamos, la municipalidad tiene que hacerse cargo de arreglar las calles, recolectar los residuos, mejorar la iluminación, nosotros en el tema de seguridad, que está muy vinculado, la gente, vamos a aclarar, la gente lo vincula, el vecino lo vincula a la iluminación con la seguridad de la familia. Entonces nosotros, desde la Intendencia, si es que los resistencianos deciden que estemos los próximos 4 años, vamos a hablar con el gobernador y no vamos a permitir que el gobierno de la provincia se haga el desentendido con la seguridad de Resistencia, y agrego esto, en el marco del área metropolitana, porque claro, para resolver la seguridad en Resistencia, esto está muy, muy vinculado y atado a las 3 localidades que forman un núcleo urbano metropolitano con Fontana, Vilela y Barranqueras. O sea que en ese sentido hay que trabajar, hay que tomar decisiones. A ver, nosotros hemos tenido, y yo he sido ministro de gobierno, vicegobernador, pero fundamentalmente ministro de gobierno y gobernador, y teníamos claro cuál era la política con respecto a las movilizaciones, pero también hicimos nuestra tarea, y en una tarea de años nosotros logramos llevar a la mínima expresión cuando nos fuimos en el gobierno del 2007. Las manifestaciones eran pequeñísimas, había 3 bicicletas dadas vuelta en la esquina de Güemes frente al Banco del Chaco con 6 o 7 personas, las que producían el corte en esa época, o 30 intentando hacer una manifestación en la rotonda del puente Chaco Corriente y no les alcanzaba para cortar siquiera una mano. La Intendencia de hoy está haciendo denuncias en forma permanente por los cortes y los piquetes, ¿no? Y dice que no tiene respuestas por parte de la justicia. Sí, pero los últimos meses, el año pasado, estos meses, recordando que el propio intendente actual le hizo un piquete al gobernador siendo presidente de SAMEP, trayendo todas las máquinas de SAMEP y el personal, hacerle un piquete en la Casa de Gobierno. A ver, nosotros, digamos, en cuanto a las decisiones que haya que tomar de denuncia ante el Ejecutivo Provincial, ante la justicia, obviamente de que corresponderla vamos a hacer, pero nosotros vamos a exigir que el poder político tome la decisión definitiva de resolver el problema, que es como corresponde. Hay quienes aseguran que hay una especie, o habría una especie de connivencia entre sectores políticos y quienes realizan las manifestaciones o los cortes en forma sistemática. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Cree que es así? Yo creo que todos lo sabemos, no hemos leído en ningún lado que esté firmado por alguien, pero no hay duda de que la cantidad de planes nacionales que se han distribuido en la provincia del Chaco y en todo el país, pero fundamentalmente acá en el Chaco, están vinculados a sectores políticos, o políticos o sociales, que hacen de esos planes y de esos programas un modus operandi o un medio de vida, si se quiere, aprovechándose de la necesidad de la gente. Es decir, el plan o el programa que colabore con el sustento de una familia hasta tanto la economía se reactive, se genere trabajo y la familia puede tener los ingresos a través de o un emprendimiento o trabajando o siendo empleado. Eso no está mal mientras no sea utilizado políticamente, pero a esa gente se le exige que si no está en determinado corte o manifestación donde pasan lista, le van a cortar. O sea, tiene la potestad de cortar una ayuda, el intermediario, que es de una organización social o de un partido político. Nosotros vemos partidos políticos con nombre y apellido en las manifestaciones, es decir, y después vemos que en las elecciones no se refleja la cantidad de votos que tendría que tener una manifestación, digamos la cantidad de gente que va a una manifestación y los votos en las urnas. Quiere decir que es un modo de vida, sin quitar la ayuda que esa familia necesita. También está en la confrontación de 2 derechos, ¿no? El derecho al tránsito, obviamente, pero a ver, es muy, digamos, ya muy notorio que es todo un entramado que no lleva absolutamente a nada, porque si eso hubiese ayudado
a que la economía del Chaco mejore. Es decir, nosotros tenemos acá en Resistencia, el área metropolitana, 54% de pobreza. Es la capital de la pobreza en la Argentina, junto con Concordia, en Entre Ríos. Entonces quiere decir que todo ese dinero que se ha volcado no ha dado resultado. Sostengamos socialmente hasta que sea, digamos, como decía yo, cambie la economía y te genere posibilidades, pero despoliticémosla. Saquemos los intermediarios, que sea el Estado provincial o el Estado nacional quien la dé, pero sin exigencias, salvo la de capacitarse, terminar los estudios primarios, terminar los estudios secundarios o darle cursos de formación en cuestiones que puedan ser una salida laboral hacia adelante. En cuanto al personal municipal, al personal de planta y a quienes tienen algún tipo de vinculación laboral con el municipio, ¿cómo piensa encarar esa relación donde también estará incluido el sindicato, ¿no? Bien, inexorablemente, para resolver los problemas básicos de los servicios que presta la municipalidad de Resistencia, todo el personal municipal tiene que estar involucrado, tiene que estar participando, son los que conocen la manera de resolver los problemas, saben cuáles son las trabas y obviamente, como lo hemos hecho en todas nuestras etapas de gestión, el diálogo tiene que ser con los empleados y con los sindicatos o los gremios que los representen. ¿Tá? Así que en ese sentido no hay otra forma de resolverlo, es decir, el trabajador municipal en su conjunto, más su representación gremial, los vecinos y los funcionarios que elija, o la intendencia, el ejecutivo y los concejales que elija la ciudadanía de Resistencia. Esto no se resuelve, digamos, creyendo que un sector puede estar ausente o otro pueda tener preeminencia. Así que, obviamente que hemos hablado con empleados municipales, hay miedo a los aprietes, a las persecuciones políticas, que seguramente más de uno las sabe o las ha vivido. Nosotros tenemos el respaldo en gestión, haber sido no solamente transparentes, austeros, honestos en el manejo de las cuentas públicas, sino también el respeto al empleado público y el respeto a su sindicalización. En cuanto a la función ejecutiva en relación con la legislativa, ¿cuál cree usted o qué aspectos impulsará desde el Ejecutivo para tener nueva o mejorar la legislación vigente y en qué aspectos de la acción municipal? Mira, lo más importante es aunque no excluyente, es el presupuesto municipal, en donde lo que nosotros queremos es transparentar qué ingresa, cuánto ingresa y en qué se gasta. Eso es lo primordial para nosotros, es decir, en poco tiempo el ciudadano, el vecino de Resistencia que esté interesado va a saber a través de las páginas web cuántos recursos tiene la municipalidad y en qué se gasta. Va a haber que hacer un análisis muy profundo de todas las ordenanzas municipales a los efectos pero esto se hace siempre, o habría que hacerlo, es decir, evaluar cada una de las instancias, el tema del transporte, el tema del carnet de conductor o de los impuestos inmobiliarios, es decir, tarifazos ya no se soporta más, ya fue suficiente el tarifazo que se aplicó en estos últimos tiempos. Entonces, todo eso es una cuestión de análisis profundo, tema por tema. Es decir, en esto también que le quede claro al vecino de Resistencia que desde el problema más pequeño hasta el más complejo, más complicado, todo se tiene que abordar y todo se va a abordar. Porque en definitiva, quizás una cuestión muy simple, muy práctica, que implique molestias o algún problema para un pequeño sector de la sociedad, también tienen el derecho a que eso se resuelva. Entonces, en ese sentido, con los concejales, trabajar sobre todo, o sea, va a ser la tarea de los concejales. Nosotros vamos a pedir y vamos a aportar los equipos técnicos necesarios para evaluar todas las ordenanzas que hay a los efectos de mejorarlas, cambiarlas y fundamentalmente escuchar el aporte, las críticas, las sugerencias, los reclamos que hay de los vecinos. Entonces, si hay reclamos, si hay algunas cuestiones que generen
tensión dentro de la sociedad, es porque algo no está funcionando bien. O la ordenanza no es la correcta y hay que modificarla, o el Ejecutivo no está cumpliendo con la tarea como corresponde. Así que eso va a ser, digamos, una tarea permanente. Y hablando de quejas del vecino de Resistencia, ¿no? Se queja mucho del transporte que paradójicamente hoy no tiene competencia municipal, sino que pasó a la provincia. ¿Piensa hacer algo con ese tema? Así es. El tema del transporte, de los datos que he podido recabar, no oficialmente, porque la municipalidad está blindada con respecto a la información. He pedido el presupuesto ejecutado, no yo, sino los concejales nuestros, el presupuesto ejecutado del 2022 y no lo podemos conseguir, porque en definitiva el ejecutado del 2022 uno puede saber cuánta plata ingresó, por qué rubro cada uno y en qué se gastó, digamos, para tener una idea. En cuanto al transporte, se ha creado el área metropolitana, cuestión que nosotros lo habíamos planteado en el 2006. Ajá. Se aprobó la ley, pero en ese momento Resistencia no acompañó. Es decir, no acompañó la creación del área metropolitana, y en esa época, después de 20 años y pico, nosotros llamamos, después de más de 20 años, a licitación los interurbanos, ¿tá? Que eran los que ganaron los colectivos nuevos de esa época. Después la municipalidad hizo la licitación por las líneas exclusivamente de Resistencia. Pasan los años y se dicta una nueva ley muy parecida a la nuestra del área metropolitana, y adhieren todas las municipalidades, ¿tá? Así que en ese sentido se vuelve a licitar, y como te decía al principio, no oficialmente la cantidad de colectivos estarían en poco más de un mes, me dijeron hace unos días, pero pongamos un mes o 2 meses, la totalidad de los colectivos que hacen falta, ¿tá? O que fueron licitados. Obviamente esperemos que tengan patente, pero lo que sí tiene que saber el vecino, que hoy, a través de, si queremos tener una ciudad, como decimos, moderna, actualizada, tecnológica, nosotros vamos a monitorear el servicio de los colectivos en el área de Resistencia, en cuanto a su frecuencia, en cuanto a la limpieza y todo eso. O sea, el control municipal con respecto en ese sentido, por más que sean interurbanos, claro, los que van a viajar en esos colectivos o viajan son resistencianos, así que el deber nuestro es defender también a nuestro vecino desde ese punto de vista. Y otro tema también recurrente en la queja es el del tránsito, ¿no? Sobre ese tema, ¿tiene algún plan? ¿Qué piensan hacer? En eso no hay duda de que el tránsito en el área del microcentro, sobre todo, no es el adecuado, y estamos hablando sin piquetes, estamos hablando de la situación normal. Y en esto, bueno, hay algunas cuestiones que yo he planteado. Soy un vecino que ando bastante por el centro en vehículo, algunas alternativas al tránsito. ¿Y cuáles serían? Una buena medida fue, hay que reconocer, el sacar las vías de los colectivos, o sea, el recorrido de los colectivos de alrededor de la plaza, por ejemplo. Esa fue una medida acertada. Lo que yo he planteado que se evalúe, que están evaluando, es no en los recorridos del colectivo, ni en las avenidas, pero sí en el resto de las calles, el estacionamiento en ambas manos. Ajá. La experiencia de uno es que si va a hacer un trámite, deja a quien lleva para que haga el trámite, después damos 10 minutos de vuelta. Como no encontramos tránsito en esos 10 minutos, lugar de estacionamiento, nos vamos a 7, 8, 10 cuadras a estacionarnos, a esperar a que nos llame por teléfono y pasamos a la persona que se bajó a hacer un trámite, ¿tá? Entonces, esos 10 minutos que uno anduvo, si uno lo multiplica por todos los que no tienen estacionamiento, obviamente que estamos enlenteciendo, claro, y enredando el tránsito de Resistencia. Pero faltan estacionamientos privados. Esto es una cuestión no menor para Resistencia.
Obviamente que en algún momento también se planteó hacer la ciudad, digamos, la ciudad administrativa fuera del centro, cosa que no se llevó a la práctica. Así que bueno, en ese sentido... Y más control, porque... No, el control va a estar. A ver, el control va a estar, es decir, el control del tránsito, sí, digamos, se capacitará, más allá de la experiencia que tengan los inspectores, hay que capacitarlos. Hay casos en donde hay un corte transitorio, por ejemplo, porque están retirando ramas y obviamente se produce el corte, el desvío se tiene que hacer, pero después a 100 o 200 metros, que es donde uno tendría que armar un esquema de desagote del tránsito, no lo hay. Nikita, estamos a un mes prácticamente de las PASO primero y el ganador se irá a las generales, ¿no? Nuestra área de cobertura es Resistencia, el área metropolitana, así que bueno, estamos haciendo recorrido con los distintos precandidatos hoy para que pidan el voto, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Bueno, yo te agradezco la oportunidad nuevamente y bueno, a los vecinos de Resistencia, primero agradecerle el acompañamiento que hemos tenido siempre, el reconocimiento, gracias a todos a los que les ha parecido y reconocen nuestra gestión de gobierno aún después de tantos años, pero con mucha humildad pedirle que nos acompañen con su voto, que nos den una oportunidad. Tenemos ganas, tenemos deseo, tenemos experiencia, tenemos no solamente en el caso personal la experiencia de haber sido intendente de una localidad del interior, sino fundamentalmente los 4 años de gestión frente al gobierno de la provincia del Chaco, lo cual nos da la experiencia suficiente y digamos, la tranquilidad de conciencia de saber que más allá de la complejidad de resolver los problemas de Resistencia, estamos preparados para ello. Queremos iluminar Resistencia, queremos limpiarla, queremos ordenarla, no queremos una ciudad como la que hoy tenemos y que nos merecemos algo mejor para poder discutir las otras cuestiones que hacen al futuro, al progreso. Así que con mucha humildad pedirles que nos acompañen este 18 de junio para que el 17 de septiembre iniciemos un camino distinto. Eso fue todo. Muchísimas gracias por estar ahí en la sintonía de Somos Chaco para Resistencia, el área metropolitana y también para la ciudad de Villa Ángela. Estaremos la próxima semana nuevamente en esta misma sintonía. Muchas gracias.